De paseo. A subirme a las trajineras, ¿se llaman? ¿Sí, no? Son bonitas. A dar el rol un rato. ¿Dónde hace el rol? Ahí en las trajineras. Ahí por la isla de las muñecas. ¿A pasear en trajineras? La casa de una amiga y pues ya, no sé, no voy tanto para allá. Nunca he ido a Xochimilco. Es en serio, yay. No. ¿Cómo estamos, amigos de Arroba 21? Pues el día de hoy nos calamos a nuestra Venecia mexicana, nuestro querido y bellísimo Xochimilco. ¿Y qué les puedo decir de este lugar? Un lugar patrimonio cultural de la humanidad, y aquí todo es fiesta, tanto en el día como en la noche. Y ahí podemos ver que ahorita pues está muy tranquilo. Mira, ya nos están saludando. ¿De dónde nos visitan? ¿De dónde? ¿De dónde son? De Texas, mira nada más, para que veas que el turismo extranjero presente aquí en Xochimilco. Y bueno, ¿qué les puedo decir de este lugar? Como ya les dije, fiesta tanto de día como de noche, pero siempre lo tienen que hacer con responsabilidad, porque no queremos accidentes, ¿verdad? Pero bueno, los vamos a llevar a conocer un lugar que totalmente es diferente a lo que se vive precisamente en los embarcaderos, y es el Parque Ecoturístico Toltenco, que la verdad está muy interesante este lugar. Pero aquí vamos a dar inicio a este gran programa que es Arroba 21, y acompáñenos porque se va a poner muy bueno. ¡Vámonos! Y bueno, amigos, ahora sí ya estamos aquí en los canales de este bello Xochimilco, un lugar, como les mencioné al principio del programa, que es patrimonio cultural de la humanidad, y estamos con nuestro querido guía, que va a ser el guía el día de hoy. Usted, mi querido señor, ¿su nombre? Cándido López. Don Cándido Pérez, perdón, Cándido Pérez era un programa, ¿verdad? De Jorge Ortiz de Pineda, perdón, esa es otra cosa. Mi querido don Cándido, ¿cuántos años de remero? Pues remando aproximadamente llevo 70 años, desde que mi papá me empezó a traer aquí. Ok. ¿Sí? ¿Usted es nativo de aquí de Xochimilco? Yo de Xochimilco, mis antepasados también fueron xochimilcas. Ok. Sí, estamos aquí. Mi papá, a donde vamos a llegar ahorita es un parque que formó una cooperativa, Ajá. porque la siembra ya no era costeable. Todos los compañeros me animaron a formar esta cooperativa, y es a donde vamos ahorita a llegar al parque que estamos... ¿Cómo se llama? Parque Ecoturístico Toltenco Mágico. Ok, pues ¿qué le parece si le va echando velocidad y me enseña la técnica de cómo agarrar la garrocha? Y nosotros nos vamos trasladando para allá, para este parque ecoturístico. Pero a ver, enséñeme, yo le quiero dar al remo. Bueno, ahorita le da, mire. Esto, usted nomás alza el remo, lo mete pegado al brazo de la canoa, Ajá. va bajando una mano hasta que llega al final del remo, se empuja. El modo de pararse es como voy yo, Ok. porque si los pies abiertos, porque en caso de que llegue a chocar la canoa, Vale. Agárrenle el micrófono mientras, y yo le voy dando, y a ver si no me voy de hocico. lo sacamos. Lo saca. Garrocha. Y bueno, amigos, ahora nos encontramos con el presidente del Parque Ecoturístico Toltenco, Armando López. ¿Cómo estás? Muy bien, bienvenidos a Toltenco Mágico. Muy bien. Oye, no, pues un placer estar aquí. Y bueno, platícanos un poco de este gran lugar que se está dando ahora sí que a conocer entre todos los visitantes nacionales e internacionales que visitan Xochimilco. Claro que sí, miren, les comento, el Parque Ecoturístico Toltenco Mágico nace a raíz de la inquietud de un grupo de chinamperos originarios del lugar. Nosotros tuvimos la inquietud de crear este lugar, porque pues a través de estar inmersos en la zona chinampera, cultivando los terrenos, obviamente llegó el momento en que sentimos que la siembra ya no era rentable. Claro. Y bueno, tuvimos esa inquietud, ¿por qué no voltear al turismo?
Oye, Armando, pero bueno, entonces esto se viene cocinando desde hace 9 años entre un grupo de ejidatarios de aquí de Xochimilco, ¿no? Donde se encargaron de formar una cooperativa y bueno, crean este parque ecoturístico que se llama Toltenco, pero ¿qué nos ofrece? ¿Qué vamos a poder encontrar aquí? Perfecto. Mira, una vez que los prestadores de servicios de los embarcaderos los traen a este espacio, nosotros los vamos a recibir primeramente con una danza prehispánica en ese calendario que está ahí al centro. Ajá. Obviamente tenemos un área de niños en donde hay una palapita en donde se van a contar leyendas de Xochimilco. Tenemos nuestra área de cocina en donde se va a ofrecer ya comida más típica, más en forma. Ajá. ¿Hay qué platillos típicos de Xochimilco vamos a poder encontrar? Ah, claro que sí, como es el tlapique, tal vez el pipián, el mole, y así en consecuencia diferentes platillos típicos de la región vamos a encontrar en el área del restaurante. También contamos con un espejo de agua donde tenemos una estatua muy emblemática de Xochimilco, que es el ajolote. Claro, es la única especie que se conserva aquí en esta parte de la ciudad. Así es, pues tratamos de defender que no se extinga, pero tiene ese riesgo. Tenemos aves migratorias que en algún momento llegan a hacer alguna parada acá, como es el pelícano, la garza, el flamingo. Aunque usted no cree, el flamingo llega acá. ¿Sí? Así es, pero son aves de paso, son aves migratorias. Un consejo para todos los que vengan a visitar Xochimilco, que realmente mantengamos limpios los canales, porque no muchas veces la gente no tiene la cultura cívica de mantener limpio un lugar. Se les hace muy fácil aventar la botella, la bolsa a los canales, ¿no? Hasta de cierta manera, pues defecar o orinar en los canales y todo eso de cierta manera ensucia el medio ambiente. Claro. Necesitamos pues la cooperación tanto del turismo como de los... Dar más esa cultura, ¿no? De que nuestros visitantes no tienen la clásica bolsita de X, marca de papitas, ajá, o la botellita de algún refresco, o la colilla del cigarro, simplemente. Necesitamos fomentar más esa cultura. Vamos poniendo aquí en pantalla las redes sociales, eso no te preocupes, ahorita están apareciendo aquí en pantalla. Pero bueno, ante todo, muchísimas gracias, mi querido Armando, por habernos recibido aquí. Vamos a conocer este lugar y tenlo por seguro que cuando ya esté funcionando al 100%, no nos vas a sacar de aquí. Me parece correctísimo, eso me agradó muchísimo lo que acabas de decir. Muy bien. Esperemos y así va a ser. Muy bien. Y bueno, nosotros vamos mientras a una cápsula. ¿Qué te parece si vamos a ver esta cápsula referente a Xochimilco? Y nosotros pues, vamos a botanear algo, ¿no? Claro, vámonos. La ecología no está peleada con la vida urbana. Xochimilco es un buen ejemplo de esta comunión en la que espacios ecológicos, sustentables, son además recreativos, incluyentes y contribuyen al bienestar social. Actualmente dentro de nuestra ciudad podemos encontrar muchos de estos espacios, pero ¿quién está detrás de esto? ¿En realidad la ecología y el desarrollo sostenible son temas que nos incluyen a los jóvenes? Al hablar de medio ambiente no siempre se piensa en los chavos. Pero aunque no parezca, en la Ciudad de México existen muchos que no solo están interesados, sino también están poniendo manos a la obra. En 2015, 3 jóvenes estudiantes de secundaria de la Ciudad de México desarrollaron un proyecto para beneficiar a su entorno natural, pero sobre todo social. Se trata de ecopintura, una pintura hecha de baba de nopal que por su elemento base es menos contaminante, más barata y además ayuda al crecimiento económico de la zona sur de la ciudad. También en 2015, otro joven de la Ciudad de México llegaba a la Casa Blanca, donde fue reconocido por su ecoemprendimiento. El mexicano Felipe Gómez del Campo inició a sus 16 años un proyecto medioambiental enfocado en mejorar la seguridad y la eficacia de las turbinas de aeronaves con un inyector de combustible de plasma, mismo que 5 años después se hizo una realidad. Uno de los 17 proyectos ganadores de la iniciativa Jóvenes Líderes de la ONU para los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 2016 fue otorgado a María Teresa González, una joven mexicana que a través de su proyecto Litro de Luz México proporciona una alternativa de iluminación sostenible a base de PET,
un proyecto totalmente replicable para casas y comunidades marginadas. Ninguna idea es tonta cuando de contribuir con el planeta se trata. Comida a domicilio, repartida en bicicleta, huertos compartidos, ecomuros a base de materiales de desecho, en fin, no hay límite para contribuir a un planeta saludable. Y bueno, amigos, espero les haya gustado esta capsulita. Y ahora me encuentro con Zulma Hernández, que es de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Zulma, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Excelente. Muy bien, Zulma. Oye, pues ante todo un gran paseo que estamos dando por aquí, por los canales de Xochimilco, un lugar que es de mucha tradición y de mucha cultura. Así es, ahora sí que Xochimilco se le conoce como la Venecia mexicana y bueno, es un pueblo emblemático de aquí de la Ciudad de México y bueno, con mucha cultura y tradiciones que tiene lo que es Xochimilco. Y bueno, mi Zulma, ya entrando en materia, platícanos realmente qué hace la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. De cierta manera, ¿cuál es la función que ellos tienen para, de cierta manera, decidir qué lugar se vuelve ecoturístico? Y bueno, creo que están en todos los estados de la República. Claro que sí, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, bueno, apoya lo que son las comunidades, en este caso ejidatarios, que bueno, tienen un proyecto, ya sea proyecto ecoturismo o productivo, en este caso, bueno, ecoturismo, apoya los ecoturismos, ¿por qué? Porque es sustentable con la comunidad y genera lo que es un desarrollo económico para todo lo que son los ejidatarios y la gente que hay a su alrededor. Además, también bueno, promueve lo que es la cultura, la zona, lo que es protege las áreas verdes, entonces la CDI sigue unos lineamientos que obviamente para que sea desarrollo ecoturístico, bueno, tiene que seguir estos lineamientos para que sea apoyado lo que son los proyectos. ¿Cuáles son los lineamientos? Bueno, que converja con lo que es como lo mencioné, con la naturaleza y que, bueno, que sea un sustento económico para toda la circunferencia de donde se va a desarrollar lo que es el centro, o sea, el desarrollo. La comisión está a nivel nacional en todos los estados y bueno, se analizan los proyectos y en cada estado hay una delegación de la CDI y bueno, se mandan y si ese proyecto es viable y factible, bueno, ya se analiza si se es apoyado o no. Es como nació este parque ecoturístico Toltenco. Ahora sí que en conjunto con los ejidatarios, con las autoridades de la delegación y con ustedes, se llevó a cabo este proyecto, ¿no? Sí, bueno, se hizo el análisis técnico y bueno, se vino a inspeccionar si el proyecto era viable para llevarse a cabo y bueno, surgió de la idea de los ejidatarios de llevarse a cabo para rescatar esto, bueno, que tiene Xochimilco, ¿no? Que tiene toda su cultura y bueno, nació la idea de ellos y bueno, aquí está con ese apoyo que les ha dado la CDI, bueno, ya tienen los resultados y bueno, esperemos que sea un centro ecoturístico con éxito. Xochimilco es fiesta y bueno, ustedes lo pueden percibir los fines de semana, tanto del embarcadero Fernando Celada como del embarcadero Cuemanco y todos los embarcaderos que tiene Xochimilco, pues siempre hay fiesta, ¿no? Y siempre tienes algo que celebrar. Claro, pero sobre todo lo más importante, que también tengan esa cultura cívica, volvemos a recalcar eso, de que mantengan limpios estos canales, porque como ya lo mencionamos, es un patrimonio cultural, aparte de que es una reserva protegida natural y que no podemos, de cierta manera, ser partícipes de la contaminación de estos bonitos canales. Zulma, pues muchísimas gracias y mientras vamos a seguir dando este recorrido, porque es tranquilidad, aquí es paz, pero vamos a un corte y nosotros a seguir disfrutando del airecito que está, súper rico, ¿no? Sí, claro, riquísimo, disfrútenlo. Y mira, ahí van 2 perros de agua, ¿ya los viste? No, es cierto, los perros no son de agua.